el agradecido soy yo por todo lo que me han brindado y por todo lo que me han posibilitado hacer, hablar de lo que me gusta, de lo que me apasiona y que obviamente lo comparten. Y eso es algo que para mí es muy valioso. Así que les agradezco mucho y es mutuo el gusto de estar acá con ustedes. Vamos a hablar de criptografía cuántica entonces. Empecemos. Criptografía cuántica trata de, digamos, son las técnicas de encriptar un mensaje, es decir, de tratar de hacer un mensaje entre un emisor y un receptor totalmente seguro. Totalmente seguro significa no va a haber ninguna espía, ninguna persona que pueda perturbar o que pueda conocer ese mensaje. En la criptografía cuántica basa estos principios o trata de aplicar estos principios utilizando la mecánica cuántica. En principio y en teoría se podría utilizar cualquier partícula que responda a la mecánica cuántica, o sea, que tenga los principios descritos por la mecánica cuántica. Hasta ahora, con la única partícula que se ha realizado, por una cuestión de ser más práctica, más fácil de implementar, es el fotón, que es una partícula cuántica y que responde a los postulados de la mecánica cuántica. Bueno, entonces esto es lo que estábamos diciendo. Se trata de la forma de trabajar, digamos, la forma de hacer lo que nosotros lo vamos a desarrollar ahora, lo vamos a describir rápidamente, es tratar de hacer la transmisión de información segura a través de lo que se llama el proceso de intercambio de clave. Muy bien, entonces, el proceso básico es intercambio de claves, que en el caso de criptografía cuántica se llama intercambio de claves cuánticas. Es el método de comunicación que trata de hacerlo seguro, implementándolo a través de algún algoritmo adecuado y utilizando, como habíamos dicho recién, las características cuánticas que tiene una partícula. La idea fundamental, es decir, el por qué la criptografía cuántica es absolutamente segura, absolutamente inviolable o muy, muy segura, no digamos absolutamente, en un 99,99%, se basa justamente en las propiedades que tienen las partículas descritas por la mecánica cuántica. Y uno de los postulados fundamentales es la imposibilidad de poder hacer una medición sobre un sistema cuántico sin perturbarlo. Esto en física clásica es algo bastante común, es decir, uno está acostumbrado en la realidad, en los experimentos cotidianos, en el funcionamiento macroscópico de la naturaleza, a ver que uno realiza mediciones sobre cualquier sistema clásico y sigue en sus estados o en su evolución sin ningún tipo de perturbación. Esto quiere decir, la medición que nosotros hagamos de cualquier parámetro de ese sistema físico no tiene ninguna consecuencia en la evolución del sistema. Desde el punto de vista cuántico, eso es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible pensar que uno va a hacer una medición y el sistema no va a quedar perturbado. Entonces, ahí descansa, digamos, la clave de por qué los sistemas criptográficos cuánticos no pueden ser violados. O bien, en realidad, para decirlo más precisamente, ya lo vamos a ver un poco más adelante, la cuestión es que si yo llego a violar el sistema, si hay un tercero que está tratando de perturbar la comunicación, inmediatamente va a quedar expuesto justamente por esa imposibilidad de no poder perturbar el sistema en cuanto lo está midiendo. Esto hay varios teoremas, varios postulados de la mecánica cuántica que permiten explicar dentro del marco teórico estos principios. Uno es el entrelazamiento cuántico o el principio de superposición y otro es la transmisión de la información de los estados cuánticos, que tiene que ver con esta imposibilidad de medir sin perturbar. Bueno, lo que vamos a ver básicamente es justamente esto, lo que se conoce con el nombre de la distribución de claves cuánticas. La idea fundamental es generar un algoritmo
no para que la comunicación sea totalmente segura, que en realidad no sería lo importante, sino no para ocultar la información que van a intercambiar dos personas, sino para que en cuanto una tercera persona intente penetrar el mensaje, intente entrar en el canal de comunicaciones, quede expuesto y entonces la comunicación se interrumpe, haciéndolo absolutamente seguro. El algoritmo más utilizado, el primero que se desarrolló y el más utilizado se llama QKD, que es, o digamos en la traducción, en la libreta de un solo uso. La idea es generar un algoritmo que me permita encriptar un mensaje y entonces de alguna manera hacerlo irreconocible para una persona que no tenga esa información. Veámoslo en un ejemplo sencillo que es mucho más claro que abundar en teoría. Supónganse que nosotros queremos enviar, como dice ahí el slide, la palabra, el mensaje hola entre dos personas, un emisor y un receptor. Entonces vamos a tratar de encriptar este mensaje y de manera tal de que lo que se transmita por el canal de información sea justamente el mensaje encriptado. Si tanto el emisor como el receptor conocen el código de encriptamiento, evidentemente el emisor va a poder encriptarlo y mandarlo encriptado y el receptor va a poder desencriptarlo. Entonces, supónganse que queremos mandar la palabra hola y entonces el algoritmo de encriptación que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a emparejar todas las letras del abecedario con un número, es decir, con el listado de los números naturales que va desde 0 a 25. Tenemos 26 letras en total, desde 0 hasta el 0 correspondería a la letra A, el número 25 correspondería a la letra Z. Entonces, utilizando ese código, el mensaje hola estaría representado numéricamente por el 7, que corresponde a la letra H, el 14 a la O, el 11 a la L y el 0 a la A. Y ahora necesito generar una palabra de encriptación, cualquiera, no importa si tiene sentido o no tiene sentido. Lo que sí tiene que tener, por lo menos en este caso, es la misma cantidad de letras que el mensaje que yo quiero enviar. Entonces, por ejemplo, elegimos como encriptación la palabra sumo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora aplico lo que se llama encriptación de módulo 26. La definición de módulo 26 es justamente porque utiliza 26 letras en total, es decir, 26 letras del alfabeto. Y entonces fíjense, si a la palabra sumo la asocio con los números que acabo de establecer, a la Z le corresponde el 25, la U es 20, la M es 12, la O es 14, hago la suma de los números correspondientes a las letras de la palabra hola y de la palabra sumo y tengo esto, es decir, 32, 34, 23 y 14, ¿sí? Evidentemente 32 es un número que supera el máximo total, que es 25. Entonces, llegado al 25, vuelvo a comenzar de nuevo. Consecuentemente, el número 32, si después de 25 vuelvo a arrancar por 0, corresponde a la letra G. El 34 correspondería a la letra I, porque 34 menos 20 es 8, llego hasta la octava posición, que es el de la letra I. El 23 correspondería a la letra X y el 14 correspondería, el 12, perdón, corresponde. Si lo leen acá, fíjense ustedes, con esta técnica de sumar los valores numéricos asociados a cada letra, lo que hemos conseguido es un mensaje en clave que es GIXM. Es decir, ese es el mensaje que se va a transmitir, que es absolutamente indescifrable para toda persona que no tenga la clave de encriptación. Ese es el mensaje que el emisor va a mandar al receptor. Entonces ahora vamos al slide siguiente. Y ahí tienen ustedes cómo hace el receptor para enterarse de eso. Bueno, él sabe la palabra clave. Él sabe que la palabra de encriptación elegida ha sido sumo. Entonces hace exactamente el mismo proceso. Al mensaje cifrado, asociándolo con los valores numéricos, le resta los valores numéricos de la clave, es decir, de sumo, obtiene estos valores
menos 19, menos 12, 11 y menos 2, y otra vez, volviendo a contar hacia adelante, recupera el mensaje original. Esto sería la manera tradicional de encriptar un mensaje cualquiera. ¿Cuál es el problema? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. El problema es que si una tercera persona intenta meterse en el canal de comunicación, evidentemente si lee el mensaje cifrado, si no tiene la clave no lo va a poder descifrar. Ahora, el problema es que podría meterse en el canal de comunicación y no ser detectado ni por el emisor ni por el receptor. Y entonces esto plantea un problema. La inviolabilidad del sistema no de ninguna manera está asegurada. Eso es lo que la encriptación cuántica va a corregir. Bueno, rápidamente, recordemos las bases físicas en las cuales se basa el encriptamiento cuántico. La criptografía tradicional utiliza las leyes de la probabilidad, es decir, se basa en la complejidad que puede tener algún algoritmo matemático para hacer tan dificultoso el proceso de encriptación que cualquiera que pueda entrar en el canal de comunicación y verlo no lo pueda descifrar. Es decir, se basa en las leyes de la matemática y de la probabilidad. Pero claro, con el advenimiento de las computadoras y sobre todo y fundamentalmente con el advenimiento, digamos, con el peligro de las computadoras cuánticas que pueden hacer trillones de operaciones en segundos, no habría ya en este nuevo estadio de evolución de la informática ninguna posibilidad de hacer un encriptamiento seguro, porque puede tratar y puede resolver problemas de complejidades tremendas. Entonces ya no es un método de encriptación seguro. Por otro lado, la mecánica cuántica, al utilizar como, digamos, como elementos de comunicación, ya los vamos a definir enseguida, partículas cuánticas, estas responden a principios de la mecánica cuántica, porque su comportamiento viene descrito por ellos. Y entonces, claro, ahí hay impedimentos básicos, elementales de la física, que no posibilitan poder meternos en el canal cuántico y hacer digamos ya, y conseguir la perturbación o conseguir las claves del mensaje. Recordemos básicamente que desde el punto de vista cuántico existe para la descripción de las partículas en este microcosmos la doble visión o la doble descripción, el doble comportamiento, porque en realidad no es solamente una descripción, sino es un comportamiento de la dualidad, el famoso principio de dualidad de onda-partícula. Las partículas pueden comportarse como ondas y pueden comportarse como partículas. Y también está prendido a todo esto la interpretación probabilística, es decir, nunca tenemos el 100% de seguridad de cuál va a ser el comportamiento. Es decir, a nivel cuántico, en el mundo cuántico, el determinismo desaparece totalmente. Nosotros como elemento de comunicación vamos a utilizar al fotón, que es un cuanto de energía. Acá tienen ustedes la formulita al pie del slide que da o permite obtener el cálculo de la cantidad de energía de un fotón. Fíjense que está asociado a una constante, que es la famosa constante de Planck, y la frecuencia. Esto tiene que ver con este doble comportamiento o esta dualidad en presentarse o como onda o como partícula. En función de la frecuencia asociada a la función de onda que representa esa partícula, es el contenido de energía que tiene para el fotón y para cualquier otra partícula cuántica. Un principio fundamental en la descripción del estado de una partícula o de un sistema cuántico en general es el principio de superposición de estados. Como habíamos dicho recién, está el comportamiento dual de onda-partícula y eso exige que la descripción, el comportamiento, es decir, toda la información que nosotros tenemos respecto de una partícula, hablemos particularmente del fotón, que es el que vamos a describir ahora, viene dado por una llamada función de onda o la función de Schrödinger. El problema es que la función de Schrödinger lo que da, la información que da, viene en términos de probabilidad, es decir, de la probabilidad de que la partícula evolucione a un estado determinado.
nunca vamos a tener el 100% de seguridad. Entonces, como decíamos recién, en la física clásica uno está acostumbrado a ser absolutamente determinista, porque, por ejemplo, si quiere describir o quiere medir la posición y el momento de una partícula o de un cuerpo cualquiera que se desplaza en un espacio determinado, uno mide la posición y mide la cantidad de movimiento, por ejemplo. Y son valores precisos. No solamente son valores precisos, sino que ese estado de medición, ese acto de medir, no perturba en absoluto la trayectoria y el movimiento de esa partícula. Bueno, en mecánica cuántica eso es absolutamente imposible. Primero porque no tenemos una sola posición y un solo momento que describe el estado de la partícula, sino que lo presentamos o lo podemos calcular en términos de incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg, y eso da una una posibilidad grande de estados posibles que la partícula puede llegar a tener y que están todos presentes en tanto y en cuanto nosotros no hagamos una medición. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a la información que tenemos de la partícula, hasta que nosotros no hagamos una medición sobre la partícula, por ejemplo, de la posición y del momento, no vamos a estar seguros de cuáles van a ser esos valores, y eso quiere decir que en principio la partícula podría tener cualquier valor de posición y cualquier valor de momento, y todos son igualmente estados igualmente posibles. Esto viene representado, recuerden ustedes, por la famosa paradoja del gato de Schrödinger, que justamente lo que trata de alguna manera de representar o demostrar es esa inconsistencia o esa paradoja, valga la redundancia, que implica el acto de medir en el estado cuántico. Bueno, de alguna manera esta figura viene diciendo eso. Lo que tenemos en el círculo de la izquierda encerrados son esos distintos pelotitas que estarían representando los distintos posibles estados que puede tener la partícula. Por ejemplo, siguiendo con la analogía del caso anterior, distintos valores de cantidad de movimiento y de posición. Ahora, todos esos estados son igualmente posibles cuando una partícula no ha sido observada o no ha sido medida. En el mismo momento en que nosotros hagamos una medición, lo que dice la teoría es que la función de onda colapsa, lo que quiere decir es que todos los posibles estados que puede tener la partícula desaparecen y lo único que queda es el estado sobre el cual nosotros estamos haciendo una medición. Con el agravante de que tampoco podemos predecir qué resultado vamos a tener, porque también tiene que ser interpretado en términos probabilísticos. Recuerden ustedes que la función de onda no me da otra información que en términos de probabilidad. Pero eso es lo que significa el colapso de la función de onda. Desaparecen los múltiples estados y queda solamente un estado particular. Lo interesante de todo esto no es solamente el hecho de que colapse en un estado y entonces tenemos un estado definido. El problema más grande, si mejor dicho, el problema no es un problema, es simplemente el comportamiento. Así se comportan y así hay que entenderlo y tomarlo. Pero incluso desde el punto de vista de la criptografía nos va a dar justamente esa capacidad de ser absolutamente indescifrable, justamente lo que vamos a decir ahora. Una vez que la función de onda colapsó, una vez que nosotros hicimos un proceso de medición y tenemos el valor de un estado determinado, es absolutamente imposible reconstruir el estado anterior. No tenemos ninguna manera física de poder reconstruir todos los estados anteriores que antes de ser medidos estaban presentes en el estado complejo de la partícula, en el estado total de la partícula, y después de la medición, a través del colapso de la función de onda, quedó definido en uno solo en particular. Una vez que nosotros hicimos el proceso de medición, que colapsó la función de onda, quedó totalmente destruida la información previa de la partícula y no tenemos ninguna posibilidad de reconstruirla. Esta imposibilidad es lo que va a utilizar la encriptación cuántica para poder ser justamente inviolable. Esto es lo que se llama en física el teorema de no clonación, justamente. Una partícula, un fotón en particular, que es la partícula que nosotros vamos a utilizar para establecer la comunicación cuántica, puede ser descrita a través de muchos estados. Uno podría hablar de, qué sé yo, del spin, podría hablar de la cantidad de movimiento, podría hablar de un montón de cosas.
que es la que más se ha usado en la actualidad para utilizar como encriptación o el proceso de encriptación, es la polarización del fotón. Es difícil dar una interpretación clara de lo que significa la polarización del fotón, porque uno tiene muy en claro lo que significa la polarización de una onda electromagnética, por ejemplo. De lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de que una onda electromagnética está polarizada es que el campo eléctrico de dicha onda está vibrando en un solo plano, vertical, horizontal, oblicuo, pero un solo plano de vibración. Enseguida vamos a ver un dibujo. Y ese plano de vibración viene caracterizado por el ángulo que forma respecto de un plano que arbitrariamente uno toma como referencia, como todos los sistemas de referencia que utilizamos en física. Extender esta idea al fotón no es tan sencilla, porque ahí tenemos una onda electromagnética. Fíjense ustedes, el primer cuadro de la derecha, de la izquierda de la imagen, lo que nos está representando todas estas flechas son los campos eléctricos de un rayo de luz, o sea, de un conjunto de ondas electromagnéticas que puede ser un manojo cualquiera, una cantidad cualquiera de ondas. Cada una tiene, nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas están compuestas por campos eléctricos y magnéticos que son mutuamente perpendiculares. Por una cuestión de simplicidad en el dibujo, solamente se representan los campos eléctricos. Entonces, una onda electromagnética que no está polarizada, luz no polarizada, como por ejemplo la que nos llega desde el Sol, vendría siendo, si uno pudiera ver esos campos eléctricos de esta manera, un conjunto grande de campos eléctricos todos cruzados, orientados al azar, que no tienen ninguna orientación preferencial. Eso es lo que se llama onda no polarizada. Cuando lo hacemos pasar a través de algún aparato que polarice la onda, ya vamos a ver cuáles son los que más se utilizan, lo que obtenemos después de pasar por dicho elemento es una onda polarizada. Esto quiere decir que de todas las ondas, de todos los campos eléctricos, de todas las ondas que componen ese rayo de luz, solamente nos hemos quedado con uno preferencial. En el caso de este ejemplo, el plano vertical. Entonces diremos que esto es una onda electromagnética polarizada verticalmente. Ahí tenemos un filtro. Un filtro es un elemento, en realidad está ya en el slide que sigue, vamos a ver cómo está, cuál es el principio de funcionamiento, pero que lo que hace es recibir del lado izquierdo de la imagen, ustedes están viendo una onda que no está polarizada, es decir, que tiene una gran cantidad de campos eléctricos distribuidos al azar. Acá tenemos al polarizador y esta línea azul lo que está representando es el plano de polarización. Eso quiere decir, cuando la onda electromagnética pase por este filtro y lo traspase, la onda que vamos a recibir hacia la derecha, hacia del otro lado del polarizador, va a ser una onda que va a estar polarizada y el campo eléctrico de dicha onda va a vibrar en este plano, formando un ángulo θ respecto de un eje arbitrario, en este caso el vertical, que hemos tomado como referencia. Podríamos haber tomado cualquier otro, por supuesto. Pero digo, la onda electromagnética que vamos a tener acá a la derecha va a tener todos sus campos eléctricos orientados con ese ángulo de inclinación. Eso es una onda polarizada. Ahí tienen ustedes el filtro. Esto es, tenemos varios mecanismos de polarización. El más común, que es el que utilizamos en los laboratorios, es el filtro de polarización, que está construido con un material que lo que hace es dejar pasar en una dirección privilegiada los campos eléctricos de la onda electromagnética y en los otros los atenúa. El famoso filtro Polaroid, que estaba originalmente en las máquinas de foto Polaroid, no sé si se acuerdan ustedes, justamente estaba construido por esto, es un polímero, digamos, que tiene esa característica. Sus estructuras moleculares se ordenan en el espacio y hacen ese trabajo, atenúan muy fuertemente los campos eléctricos en todas las demás direcciones y deja pasar uno en una dirección, que es lo que se llama el plano de transmisión de dicho polarizador. Entonces, ahí tenemos un experimento básico que se hace en nuestros laboratorios. Cuando a los chicos les enseñamos onda electromagnética y el fenómeno de polarización, lo que hacemos es esto. Tenemos una onda electromagnética que no está polarizada, emitido por una fuente luminosa cualquiera,
hacemos pasar dicha onda por un polarizador y del otro lado, a través de una fotocelda, detectamos el campo eléctrico y le hacemos ver a los chicos que cuando el eje de la fotocelda coincide con el ángulo de inclinación del plano de polarización del polarizador, la fotocelda mide un valor máximo de intensidad de campo eléctrico. Si lo ponemos en cualquier otra dirección, la intensidad va disminuyendo. Y cuando lo ponemos exactamente a 90 grados respecto del plano del polarizador, la onda electromagnética no se detecta porque obviamente al estar cruzado, como se llama normalmente, es decir, con el plano a 90 grados no pasa absolutamente nada. Ya lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces en un polarizador con un fotón se puede hacer eso. Uno puede polarizar fotones. No puedo darles una idea exacta de qué es lo que significa la polarización en un fotón, porque en realidad no hay una idea clara. El fotón es un cuanto de energía. Vendría siendo, en todo caso, si uno lo quiere entender más fácilmente, el comportamiento corpuscular de un campo electromagnético. Ahora, al no tener la imagen de la onda, ¿qué es lo que significa polarizar un fotón? Lo único que podemos decir en todo caso es que los fotones vienen desordenados en distintos planos, vibrando en distintos planos, y cuando se encuentra con un polarizador pueden pasar solamente aquellos cuya vibración coincida con el plano de transmisión de dicho filtro. Y nos quedamos con esa imagen porque, repito, no tenemos otra imagen más clara que esa. Entonces, este experimento es el que estábamos mostrando en el slide anterior. Tenemos una onda electromagnética mejor dicho, un conjunto de fotones cuyos planos de polarización o de vibración sean todos estos. Se encuentran en el camino con un filtro cuyo plano de transmisión es vertical, en el estado 1, entonces los únicos fotones que pueden atravesar dicho filtro son aquellos cuyo plano de polarización de vibración coincida con el plano de transmisión del filtro. Entonces, lo que vamos a tener después del filtro son todos fotones en un estado de polarización como el que está indicado acá con el número 2. Todos con planos de polarización vertical. Esto que está aquí, el estado anterior, esto que está acá, es decir, los fotones no polarizados, podrían también ser utilizados o mostrados como un ejemplo del principio de superposición. Porque esto es un experimento que tiene que ser entendido a nivel cuántico. El hecho de que un conjunto de fotones, un chorro de fotones, tengan sus planos de polarización totalmente desordenados, es decir, variando al azar, esto estaría de alguna manera también pudiendo representar todos los estados de polarización si estuviésemos hablando de un solo fotón. Es decir, cuando tenemos un solo fotón que ha sido emitido por una fuente, sus planos de polarización en principio son todos estos. Todo este conjunto, todo este estado de polarización, que incluye una gran cantidad de planos de polarización, son posibles. Solamente vamos a tener un fotón polarizado después de haber hecho este experimento, después de haber hecho la detección del fotón y haber determinado que en ese experimento de polarización queremos solamente que el fotón manifieste su estado de su plano de polarización vertical. Después de hacer este experimento, el fotón está en el estado 2, es decir, con un estado de polarización vertical. Y entonces este es el nuevo estado. Acá lo que diríamos, utilizando el lenguaje de la mecánica cuántica, es que su función de onda colapsó y solamente dejó en existencia el estado de polarización vertical. Y como les decía recién, si tenemos el fotón polarizado, es absolutamente imposible volver para atrás y poder reconstruir el estado antes de que fuese detectado. Es decir, es absolutamente imposible reconstruir la información previa. Se puede hacer un experimento muy sencillo, así como la onda electromagnética, y que si el fotón, después de ser polarizado, tiene su plano de vibración o su plano de polarización vertical, si se encuentra en el camino con un polarizador que esté cruzado, es decir, con su plano de polarización horizontal, como muestra la figura, el fotón no lo va a poder atravesar. Eso es, digamos, un comportamiento que es más que obvio en las ondas electromagnéticas. Si este es el campo eléctrico, él no puede pasar por este lado porque no tiene espacio para pasar. Es decir, la rendija para poder pasar está horizontal y viene vibrando esa onda en el plano vertical. Con el fotón
pasaría exactamente lo mismo, solo que en términos de la mecánica cuántica no hablamos de planos eléctricos, sino decimos que si el fotón está polarizado verticalmente y trata de pasar, o hacemos un experimento para polarizarlo horizontalmente, lo que vamos a tener es que del otro lado tenemos un 0% de probabilidad de encontrar un fotón. Porque sus planos, la del polarizador y la del fotón, están cruzados. Entonces esto vendría siendo el comportamiento. Un fotón polarizado vertical tiene el 100% de probabilidad, tenemos el 100% de probabilidades después de hacer el experimento de encontrarlo del otro lado del filtro, si el plano de polarización del filtro y el plano de vibración del fotón coinciden. Si los planos están cruzados, la probabilidad de encontrarlo del otro lado es del 0%. Por supuesto, estamos hablando de cosas absolutamente ideales, ¿no? Bueno, muy bien. Lo interesante es qué pasa si el plano de polarización del filtro no está exactamente cruzado, no está perpendicular al plano de polarización del fotón, al eje de polarización del fotón, pero está con otro ángulo cualquiera, como por ejemplo el caso, como hablamos más temprano, de la onda electromagnética, que aquí no está polarizada y acá la recibimos con un polarizador cuyo plano de polarización, cuyo eje de polarización forma un ángulo θ respecto de la vertical, otra vez que hemos tomado arbitrariamente como referencia. Se puede probar, puede hacer el desarrollo matemático y probar que en el caso de ondas electromagnéticas, la probabilidad de que la onda electromagnética pase para el otro lado depende del coseno cuadrado de θ, donde θ es ese ángulo de ahí. Bueno, acá sale φ, ahí sale π. Pero se puede probar. Claro, si la probabilidad de que pase depende del coseno cuadrado, la probabilidad de no encontrarlo, o sea, de que no pase, depende del seno cuadrado. Hay que recordar la identidad trigonométrica. Bueno, a esto se le conoce con el nombre de ley de Malus. En la física clásica, es decir, en el estudio de la luz como onda electromagnética, lo que muestra es la interacción de la onda, es decir, una de las propiedades de interacción de la onda electromagnética con la materia. Cuando la onda electromagnética se encuentra con un filtro polarizador, interactúa de esta manera, donde la probabilidad de pasar del otro lado está regida por una ley de coseno cuadrado. En términos de la mecánica cuántica, la ley de Malus nos está dando la probabilidad de encontrar los fotones, es decir, la probabilidad de que los fotones pasen del otro lado del filtro si los planos están orientados en ángulos distintos de 0 o distintos de 90. Bueno, perfecto. Las propiedades que se utilizan, o que vamos a utilizar, es llamado entrelazamiento cuántico. Esta es una quizás de las propiedades más fantásticas que tiene digamos, el comportamiento cuántico de las partículas y también una de las más enigmáticas de todas, porque ha dado pie a un montón de conjeturas que, en fin, tendrán que ser probadas o no, con el tiempo saldrán en algún momento, pero por ahora lo único que podemos decir es esto que vamos a decir. ¿Qué significa el entrelazamiento? Si dos partículas son generadas simultáneamente con la característica de estar entrelazadas, es decir, generadas, por ejemplo, dos fotones generados de una manera especial, por una fuente, entonces en el estado entrelazado significa que todas las propiedades de ese sistema compuesto por esas dos partículas cuánticas van a ser complementarias. Y esto implica que si yo cambio una de esas características, instantáneamente la otra partícula, la hermana, la gemela, va a cambiar de manera tal que el estado completo, el estado complementario siga siendo el mismo. A esto se le llama entrelazamiento cuántico. Lo interesante es que estas propiedades han sido primero obtenidas desde el punto de vista teórico, pero ya hay una tremenda cantidad de experimentos que lo han corroborado, y este comportamiento de entrelazamiento, de estado complementario, se transmite instantáneamente independientemente de la distancia. Es decir, no importa a la distancia que estén estas dos partículas, si originalmente en un inicio fueron emitidas, fueron generadas con la propiedad de estar
de ser complementarias, es decir, de que sus estados son complementarios, y después las separo, no importa la distancia que las separe, cuando yo cambio la propiedad de una de ellas, automática, instantáneamente cambia la propiedad de la otra. Esto puede parecer medio raro, digamos, medio raro sería si lo miramos con un ojo, la verdad que es bastante raro, pero también hay que recordar que en mecánica clásica estos estados complementarios también se dan, también se manifiestan. No con digamos, con los problemas que tenemos para entender lo de lo cuántico, pero también se dan. No voy a meterme ahora en ese problema, pero simplemente pensemos en un sistema que está compuesto por dos partes que están girando, y entonces uno dice que como ese sistema que tiene dos partes que están girando, tienen un momento angular total, que es la suma de los momentos angulares de las dos partes que están girando. Cuando yo cambio el giro de una de sus partes, instantáneamente la de la otra parte también cambia, porque si no hay torcas externas, dice la segunda ley de Newton para las rotaciones, que actúe sobre el sistema, se tiene que conservar el momento angular total del sistema. Eso es un experimento que nosotros hacemos en los laboratorios de física 1 cuando estudiamos justamente el principio de conservación del momento angular. O sea, pensado desde esa óptica, no sería tan raro entender que desde el punto de vista cuántico, en fin, se puede dar. El problema es que uno no termina de entender, la teoría tampoco lo dice explícitamente, de qué manera está entrelazado esas características. Es decir, cuál es la vía de comunicación. En los sistemas clásicos el contacto entre las dos partes está claro, o puede verse claro de alguna manera. Desde el punto de vista cuántico eso todavía no está demasiado claro, pero digamos, estos experimentos, repito, se están haciendo en la actualidad y se comprueban totalmente, sin ningún tipo de problema. Entonces, entremos en tema, entremos en la criptografía. El objetivo principal es transmitir, como dice ahí, la información de una manera absolutamente segura. Absolutamente segura significa que podamos transmitir cualquier cadena de bits, pensándolo en términos de computadoras, no importa su extensión, pero de una manera totalmente segura, es decir, que encriptemos el mensaje de manera que no pueda ser violado de ninguna manera. A esto se le denomina, a esta encriptación se le denomina clave de transmisión. Evidentemente, para que, como vimos recién en el ejemplo sencillo que vimos, para que eso funcione, el receptor y el emisor deben conocer la clave de encriptación. El problema no estaría exactamente ahí, sino que el punto vulnerable está en cuando tienen que transmitirse esas claves. Lo que queremos hacer en realidad es que el canal sea absolutamente seguro. Ya vamos a ver enseguida que esto no es necesario que sea así, porque si nosotros podemos lograr, como lo vamos a ver enseguida, que en cuanto exista una tercera persona que quiera penetrar en el sistema, inmediatamente es puesto en evidencia, entonces la transmisión se interrumpe y hacemos el canal seguro, no porque sea inviolable, sino porque el violador prácticamente fácilmente queda detectado. El hecho de transmitir esta información encriptada es lo que se llama el problema de distribución de claves. En el problema digamos, de emisión de clave existen dos grandes grupos, se pueden dividir en dos grandes técnicas, digamos, lo que se llaman los protocolos simétricos, que son aquellos donde la misma clave de encriptación y de desencriptación la tienen justamente el emisor y el receptor. Cuando esas claves coinciden, el protocolo es simétrico. Evidentemente, cuando no coinciden, los protocolos se llaman asimétricos. Bien, ahí tenemos algunos de los protocolos que se utilizan. El primero fue el denominado BB84, en 1984 desarrollado por Bennett y Brassard. Después apareció el E91, no nos detengamos demasiado con esto. Después el B92, el QKD, que son todos evolución, digamos, de distintos protocolos de distribución de clave que utilizan, entre otras cosas, sobre todo el B92, fíjense ustedes, dice una emisión de fotones, es decir, ya estamos utilizando las propiedades cuánticas
para poder transmitir los mensajes y entonces hacer inviolables los canales de comunicación. Muy bien, vamos entonces al problema de distribución de claves. Supongamos entonces que hay dos personas, aquí están representadas por Alice y Bob, que quieren transmitir un mensaje, y para poder transmitir ese mensaje van a utilizar fotones. Y como elemento de detección, para poder sacar la información, porque el fotón lleva impresa la información a través de alguna característica. La característica de detección que vamos a utilizar justamente es la polarización de la que hemos venido hablando. Entonces, Alice va a mandar una serie de fotones a Bob, donde ahí está impreso el mensaje. Para eso van a modificar las polarizaciones de esos fotones, tanto para emitirlos como para detectarlos. Y en principio, si esas polarizaciones las pueden manejar en forma absolutamente segura, es decir, que nadie se entere, si Alice polariza los fotones donde va impresa la información y Bob sabe cuál es eso, entonces automáticamente el mensaje se transmite sin ningún tipo de problema. Acá lo crucial es que si hay una tercera persona, que en este caso del ejemplo le llamamos Eve, que quiere intervenir el canal de comunicación, otra vez, la idea es hacer que el canal de comunicación sea lo suficientemente seguro, es decir, impermeable a esa intersección. En realidad, la seguridad viene dada porque, aprovechando las propiedades del fotón, una partícula cuántica, cuando Eve quiera interceder, quiera medir ese fotón, inmediatamente va a quedar descubierta. Ya vamos a ver. Fíjense que para poder realizar la información, yo necesito dos canales. Un canal público donde vaya la información, donde vayan los fotones, por ejemplo, fibra óptica, y un canal privado donde solamente Alice y Bob puedan transmitirse el mensaje de encriptación o el método de encriptación que están utilizando. Yo necesito de esos dos canales. Fíjense que el público justamente es porque está abierto a cualquier usuario, es decir, cualquier usuario puede ver ese canal, puede leer ese canal. Lo importante justamente es que en cuanto intente leerlo, rápidamente quede al descubierto, como ya vamos a ver en las aplicaciones más adelante. Bien, entonces esto es lo que se llama el problema de distribución de claves, es decir, por el canal privado mandar una clave de manera tal que solamente Bob y Alice las conozcan. Muy bien, bueno, existen distintos protocolos, ahí tienen ustedes mencionados algunos. El RCA en general basa su seguridad en uno de los protocolos más utilizados en la encriptación clásica. Su poder de encriptación radica en la dificultad que tiene para poder ser detectado o interceptado, debido a que utiliza un proceso de factorización de números enteros. Fue creado por Peter Shor en el 94. Y bueno, en principio, digamos, desde el punto de vista clásico, daba bastantes seguridades porque ese método de encriptación a través de la factorización de números enteros era tremendamente compleja. El problema es que rápidamente quedó descubierto que a medida que las computadoras aumentaran su potencial, esta impenetrabilidad iba disminuyendo en cuanto a potencia. Y con el advenimiento de las computadoras cuánticas, eso queda reducido prácticamente a nada. Bueno, vamos a ver el protocolo como ejemplo, el protocolo BB84, que es el más sencillo de todos. Entonces, la idea básica es la siguiente. Alice quiere mandar un mensaje a Bob, y para eso vamos a utilizar partículas cuánticas, es decir, los fotones, y un canal cuántico que puede ser, por ejemplo, una fibra óptica. Entonces, el mensaje va a ir impreso en la característica de polarización, porque así la hemos elegido, de los fotones. Entonces, Alice va a mandar una cierta cantidad de fotones con un estado de polarización determinado, y Bob va a tener que recibir esos fotones, poder hacer la lectura de la polarización de esos fotones e interpretar, digamos, la clave o interpretar el mensaje que Alice ha querido mandar. El problema empieza a aparecer, bueno, como habíamos dicho, cuando hay una tercera persona que quiera
meterse en ese canal y detectar, en este caso vendría siendo detectar el estado de polarización de los fotones. Ya vamos a ver que eso va a ser justamente tremendamente dificultoso el hecho de poder acceder a ese mensaje. El protocolo en este caso es absolutamente, sí, muy seguro, tremendamente seguro, porque se basa en las propiedades físicas que tiene una partícula cuántica, en este caso el fotón. Es decir, para poder violar el canal de comunicaciones, para poder interceder el mensaje y espiarlo, nosotros necesitamos violar los principios cuánticos que rige una partícula, es decir, violar los principios de la física. Y eso es algo absolutamente imposible. Es como suponer que para poder ingresar al mensaje yo tengo que eliminar o neutralizar la fuerza de la gravedad. Y eso no es posible porque la fuerza de la gravedad, si estamos sobre el planeta Tierra, existe y no hay manera de hacerlo. La idea se basa en utilizar un canal privado, utilizando fotones, utilizando metiendo la información dentro de la característica de polarización que tienen los fotones, y a través del teorema de la no clonación, justamente esto va a hacer que el canal sea absolutamente seguro. Y además, la existencia, como habíamos dicho al principio, de un canal clásico para poder transmitirse la información. Nosotros necesitamos los siguientes elementos para establecer un sistema de comunicación. Primero, elegir los objetos cuánticos que vamos a utilizar para transmitir la información. En este caso particular, como ya habíamos dicho, vamos a utilizar a los fotones y la información va a ir impresa en una característica que tienen los fotones, que es la polarización. Entonces, si nosotros lo que queremos mandar es un mensaje a través de una cierta cantidad de bits de información, podemos asociar a dos estados de polarización distintos del fotón esos bits. Por ejemplo, la polarización vertical, que corresponda al bit 0, y la polarización horizontal de los fotones al bit 1. Entonces ahí tenemos el mecanismo de transmisión. Modificando o perturbando el estado de polarización de los fotones, podemos esconder la información ahí y transmitirla. Los estados de polarización los podemos, tanto Alice como Bob lo pueden manejar fácilmente, es decir, Alice para emitir los fotones y enviarlos, Bob para recibirlos, porque justamente si los dos cuentan con filtros de polarización, pueden tranquilamente emitir los fotones con las polarizaciones adecuadas y el otro recibirlas y hacer la lectura correspondiente. El segundo es un canal de comunicaciones. ¿Cómo vamos a transmitir esos objetos cuánticos? Bueno, en el caso de los fotones podrían ser la fibra óptica. Y después necesitamos un canal de comunicaciones clásico, que es el canal de autentificación, es decir, para que Alice y Bob estén absolutamente seguros que la información que ha llegado no ha sufrido ningún tipo de distorsión o no ha sufrido ningún intento digamos, de intercepción. Entonces, eso es lo que se denomina el canal de comunicaciones que se utiliza para autentificar, que tranquilamente puede ser un canal clásico. Esto significa radio, internet, lo que sea. Cualquier canal clásico de comunicaciones serviría para estos efectos. Para hacer el encriptamiento necesitamos dos cosas. Un algoritmo, que es el que va a ser el encargado de manipular el mensaje original para encriptarlo, como vimos en el ejemplo más temprano, y hacerlo ilegible para una tercera persona, y que obviamente lo conozca tanto Alice como Bob, es decir, el emisor y el receptor, porque si no, sería imposible para uno emitirlo y para el otro recibirlo, entenderlo. Y después una clave. Es decir, una clave es una secuencia de unos y ceros perfectamente conocidos por ambas partes, por Alice y por Bob, de manera tal de que esto sea absolutamente privado, es decir, a través del canal privado, que solamente sea conocido por ellos, y eso es lo que va a dar la pauta de que el mensaje no ha sido tratado de interceptar. En cuanto haya modificaciones en esa clave de encriptación, inmediatamente salta que haya alguien intentando conocer el mensaje, perturbar el mensaje.
¿de qué manera queda en evidencia que un tercer agente está intentando penetrar en el canal de comunicación? Bueno, justamente por un principio de la mecánica cuántica, que es el principio de no clonación. Como los estados no se pueden clonar, es decir, no se pueden replicar, una vez que el fotón ha sido polarizado, cualquier intento de detectar, que no sea el de Alice y el de Alice lo tiene que hacer evidentemente para poder emitirlo. Pero Bob lo único que tiene que hacer es detectar el fotón con la polarización que envió Alice. Entonces el mensaje queda absolutamente claro. Cualquier intento en el camino que se haga para poder detectar la polarización con la que van los fotones, que son los agentes de comunicación, va a quedar expuesto porque por el principio de no clonación es absolutamente imposible replicar el estado. Entonces, cuando yo intente hacer ese tipo de intersección, inmediatamente el canal de comunicación va a quedar afectado porque el estado original, al tener la imposibilidad de poder reproducirlo, va a quedar afectado, va a quedar alterado y entonces va a quedar expuesto esta EVE, como le estamos llamando en este caso del ejemplo, en su intento de perturbar el canal de comunicación. Bien. Entonces, básicamente se basa en estos dos postulados. En el teorema de la no clonación, que dice que así en términos sencillos no existe ni máquina o dispositivo para poder copiar los estados cuánticos de cualquier partícula, y el colapso de la función de onda, que justamente están hermanados con el primero. Dice, cuando yo estoy haciendo un proceso de medición de todos los posibles estados, queda solamente uno, eso hace que la función de onda colapse y es absolutamente imposible después recuperar la información inicial porque la información se ha perdido con ese colapso de la función de onda. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, esto es simplemente un comentario. Se puede demostrar que existe una relación entre la cantidad de perturbaciones que se han realizado sobre el mensaje debido justamente a la intersección de una tercera persona, en este caso del ejemplo EVE. Esto es lo que pone rápidamente en evidencia que hay alguien intentando perturbar el mensaje y entonces el proceso de comunicación se puede interrumpir, de ahí justamente la seguridad en este sistema de comunicación. Rápidamente vamos a los procesos de comunicación. El primer paso entonces sería que Alice decide enviar una secuencia, es decir, decide enviar un mensaje a Bob. Para eso lo que hace es generar una cierta cantidad de fotones, los polariza de manera tal de que en ese estado de polarización vaya impreso el mensaje y entonces que Alice los revise, es decir, que Alice los reciba. Evidentemente Alice debe tener un filtro polarizador para poder imprimir el mensaje allí, en los estados de polarización del fotón, y Bob también lo debe tener para poder leerlos. Lo interesante es, de esa manera, entonces Alice puede generar toda una secuencia de lo que se denomina una base, es una secuencia de bits, simplemente que va a mandar a través del canal cuántico, como dijimos recién, por ejemplo, una fibra óptica. Lo interesante es que, como vamos a ver enseguida en el ejemplo, para poder generar los estados de polarización, Alice los va a tener que hacer de una manera absolutamente aleatoria. Ya vamos a explicar por qué. Pasemos al segundo. La mecánica cuántica me dice justamente que como toda la información contenida en un fotón, que es el agente que yo voy a utilizar, la partícula que yo voy a utilizar, tiene un comportamiento cuántico, entonces yo no puedo conocer con el 100% de seguridad cuál va a ser el estado al cual va a colapsar la función de onda. El estado en el cual colapsa la función de onda y quede impreso, quede metido, digamos, obliga al fotón a tener un estado de polarización determinado, está descrito o está calculado en términos probabilísticos. Yo lo único que sé, lo único que puedo saber es que de los 4 estados posibles que puedo tener, solamente los estados ortogonales son posibles de ser medidos y ser reconocidos claramente. Repito, esto lo vamos a ver enseguida con un ejemplito, va a quedar mucho más claro.
Pero digo, lo que vamos a ver es que si los estados son ortogonales entre sí, es la única posibilidad que yo tengo para tener el 100% de seguridad en cuál es el estado de polarización del fotón. Esto sería, dicho de otra manera, cuál es la información que viene impresa en la polarización del fotón. Si los estados no son ortogonales, si las polarizaciones no son ortogonales, yo no tengo la probabilidad del 100%, no tengo la seguridad total, y entonces todo queda en función de probabilidades descritas, otra vez como dije, por la función de onda. Entonces, fíjense, supongamos que Alice, para poder mandar un mensaje, utiliza un polarizador, o mejor dicho, dos polarizadores, uno que tenga su plano de polarización a 90 grados, como ven ustedes acá en el dibujo, o a 45 grados. Estos dos estados de polarización del fotón van a corresponder a un bit 0, si está polarizado a 90 grados, o a un bit 1, si está polarizado a 45 grados. Pero Bob esto no lo sabe. Entonces él tiene que utilizar un filtro para poder detectar esos fotones, pero al no saber cuáles son los estados de polarización que utilizó Alice, él elige dos polarizadores con dos planos de polarización, uno a 0 grado y otro a 135. Entonces, el polarizador a 90 o a 45 es el que utiliza Alice para poder mandar el mensaje. El polarizador a 0 o a 135 grados de inclinación es el que va a utilizar Bob para hacer la detección. Y Alice, no sabe cuáles son los ángulos de polarización que va a utilizar Bob, y obviamente Bob tampoco sabe cuáles son los ángulos de polarización con las que Alice manda el mensaje. Bien. Entonces, la generación de la polarización es absolutamente al azar. Alice puede elegir cualquiera de los dos polarizadores que tiene a su disposición para poder polarizar a los fotones y mandar el mensaje. Y Bob puede elegir cualquiera de los dos ángulos de polarización o cualquiera de los dos polarizadores, 0 o 135, para poder hacer la lectura. Con eso se las tienen que arreglar los dos para mandar una cadena de ceros y unos y poder leerlos. Como Bob no sabe qué base utilizó, es decir, qué fotones polarizados generó Alice, entonces él lo que hace es poder utilizar los filtros con que cuenta para poder hacer la detección. Y también los va a elegir al azar. Entonces, el grado de incertidumbre en los canales de comunicación va a ser muy grande. Vamos al siguiente. Muy bien. La pregunta ahora es la siguiente. Yo sé, es decir, en esta descripción que estamos haciendo, yo conozco los dos estados de polarización que utiliza Alice para poder mandarle el mensaje a Bob. ¿Qué pasa cuando estos fotones se encuentren con los filtros que va a utilizar Bob para poder hacer la detección? Vuelvo a insistir, recuerden, 90 grados para mandar un 0, 45 grados para mandar un 1. Eso solamente lo sabe Alice. Bob tiene dos filtros a su disposición, 0 y 135 para poder detectarlo. ¿Qué posibilidades tenemos en esas detecciones? Vamos a verlo. Entonces, la primera posibilidad es que si Alice manda un fotón polarizado, por ejemplo, a 90 grados, Bob utilice un filtro para detectarlo con el mismo estado de polarización. No lo tiene, pero supongamos que lo tenga. Si por casualidad tiene un filtro con el mismo estado de polarización, hay el 100% de probabilidades de que Bob reciba ese fotón. Y en ese caso, la cosa sería muy sencilla. No tiene ninguna incertidumbre respecto de la polarización y del bit que le ha mandado Alice. La otra posibilidad sería de que Bob utilizara o tuviese o eligiera, porque en realidad es lo que hace, elegir un filtro que tenga una polarización cruzada respecto del filtro que utilizó Alice para mandar el fotón polarizado. Entonces ahí tenemos el 100% de seguridad de que no va a recibir absolutamente nada. Es decir, él tiene una probabilidad de pasar por el filtro de Bob de 0%. Bob no va a recibir ningún bit, ningún fotón, porque evidentemente tiene su polarización, su polarizador, con un plano de polarización cruzado respecto del de Alice. Y esos dos estados están perfectamente determinados.
La tercera probabilidad, la tercera posibilidad, en realidad es que el filtro que utilice Bob esté orientado en un ángulo cualquiera que no sea ni 0 ni 90 grados respecto del plano de polarización del filtro que utilizó Alice. Y en ese caso, la probabilidad de que Bob reciba un fotón es del 50%, que es justamente el ejemplo que nosotros estamos analizando. Si Alice manda un fotón, por ejemplo, polarizado a 90 grados, y Bob lo recibe con un filtro que está, cuyo plano de polarización está a 135 grados, el ángulo que forman los dos planos es de 45 grados. Ahí la probabilidad de que pase el filtro de Bob, es decir, de que Bob lo reciba, no es del 0 o del 100, sino del 50%. Vamos a decir, hay un 50% de que Bob lo reciba y un 50% de que Bob lo reciba. 50-50. Esto es consecuencia de, bueno, de simplemente la ley de Malus ya lo predice para onda electromagnética, y esto también es válido para los fotones. Ahí tienen la situación. Supónganse que estemos haciendo este experimento en el laboratorio, que lo podríamos hacer porque tenemos todos estos elementos en acá en los laboratorios de la facultad. Generamos, pensémoslo en términos de onda electromagnética, pero de fotón sigue siendo totalmente equivalente. Tengo un fotón no polarizado, es decir, con sus planos de vibración aleatorios, orientados al azar. Lo hacemos pasar por un filtro que elige el plano de polarización, este que está aquí, ustedes lo ven, inclinado un ángulo θ respecto del eje del polarizador. Y entonces, del otro lado del polarizador, lo que vamos a tener es un fotón cuyo campo eléctrico, mejor dicho, una onda electromagnética, si lo pensamos en términos de onda electromagnética, cuyo campo eléctrico esté inclinado a un ángulo θ respecto de la vertical. O dicho en términos de fotones, solamente por el filtro van a pasar aquellos fotones cuyo plano de vibración sea el que está inclinado a un ángulo θ respecto de la vertical. Pero eso quiere decir que si el campo eléctrico de esta onda que ha sido polarizada está formando un ángulo θ o un ángulo φ, yo puedo descomponer a este campo eléctrico en su componente vertical y en su componente horizontal. Y la probabilidad de que pase, o sea, la probabilidad de que tenga campos eléctricos orientados, cuando pasa la onda electromagnética y está polarizada con este campo eléctrico así, yo tengo la misma probabilidad de que tenga componentes en el sentido vertical que componentes en el sentido horizontal. Es decir, para un número muy grande de ondas electromagnéticas que pasan a través del filtro, yo tengo la misma cantidad de componentes verticales y horizontales de ese campo eléctrico. Es decir, el 50% de los campos eléctricos de la onda polarizada tienen una componente vertical y el 50% tienen una componente horizontal. Eso pasa exactamente lo mismo con los fotones. Entonces yo tengo el 50% de fotones que tienen la probabilidad de pasar porque su componente coincidente con el plano del polarizador coinciden, y el 50% tengo la probabilidad de que sus planos de polarización sean cruzados, perpendiculares respecto del plano del filtro, y entonces queden, queden obturados, queden atrapados en el filtro. Sí se explica el por qué tengo el 50% de probabilidades de que el fotón pase o no pase. En términos o en el lenguaje de la mecánica cuántica tengo que expresarlo así. Es decir, ya no estoy hablando de componentes de campo eléctrico, porque ¿dónde está el campo eléctrico de un fotón? Pero tengo que hablar de la probabilidad de que ese fotón, una vez que pase a través del filtro, pase o no pase, justamente porque sus planos son oblicuos. Esto viene dado por la ley de Malus. En la teoría electromagnética, la ley de Malus se escribe así: el I máximo es la intensidad máxima del campo eléctrico y está determinada, como habíamos dicho al principio, por el coseno cuadrado de pi. Aquí estamos hablando de intensidad de la luz. La intensidad de la luz en onda electromagnética se la define como el cuadrado del campo eléctrico. Pero en términos de mecánica cuántica, en lugar de
tener aquí intensidad de luz, hay que ver hay que entenderlo como probabilidad de que el fotón pase. Entonces está gobernado, como se dijo al principio, por una ley de coseno cuadrado. En el proceso que estamos describiendo, en el proceso de comunicaciones que hay o que se establece entre Alice y Bob, aparece esto. Alice puede mandar un bit 0 utilizando la polarización de 90 grados para sus fotones, y Bob las puede recibir con un filtro a 0 grado o a 135. Si Alice mandó un fotón polarizado a 90 y Bob la recibe con un filtro cuyo plano de polarización es 0, evidentemente el fotón enviado por Alice no va a pasar al filtro de Bob. Y entonces Bob no va a recibir nada. Es decir, el fotón no va a pasar nunca. Ahora, si Alice mandó un fotón polarizado en 90 y Bob lo va a recibir con un filtro a 135 grados, entonces tiene el 50% de probabilidades de que ese fotón pase y el 50% de probabilidades de que el fotón no pase. Lo mismo va a pasar con los fotones mandados por Alice que estén polarizados a 45 grados. Eso era el bit 1. Ella puede mandar un fotón a 45 grados y Bob recibirlo con un filtro a 0 grado, cuyo plano de polarización está en 0 grado, y entonces tengamos el 50% de probabilidad de que los fotones pasen o no, no tenemos la seguridad. O bien, si ella manda su fotón polarizado a 45 y Bob lo recibe con un filtro de 135 grados, ese fotón no va a pasar porque los dos están cruzados. Ese es el estado de situación general que se puede presentar en un proceso de comunicación de dos fotones enviados por Alice y que tengan que ser leídos por Bob. Eso es la situación de transmisión. Es decir, de generación de Alice y de recepción de Bob. Ahora, a través del canal público, Alice y Bob tienen que comunicarse para que Alice le diga a Bob cuál es la base que utilizó. Es decir, en este caso la base vendría siendo cuáles son las polarizaciones de sus filtros que ella utilizó para poder enviar el mensaje. Y entonces así Bob poder interpretarlo. En general se puede probar, utilizando la ley de Malthus, que todos los fotones que va a mandar Alice, aproximadamente el 50% tienen que ser descartados, o sea, no van a llegar, y el otro 50%, es decir, el 50% tienen que ser descartados porque no van a coincidir con las bases, el otro 50% sí. ¿Sí? En promedio se descarta la mitad. Esto se puede probar a través de los cálculos, que nosotros no vamos a hacer. Entonces, así se puede establecer la comunicación. El cuarto paso es la intersección, la interferencia que EVE puede producir. En realidad, la interferencia podría venir bien por un intruso, que en este caso del ejemplo que estamos utilizando es EVE, o bien ruido en el canal. De cualquiera de las dos formas, está perturbando el mensaje. Lo interesante, como vamos a ver ahora, es que justamente cada intento de EVE de tratar de leer los fotones que está mandando Alice hacen que su estado de polarización del fotón colapse y entonces automáticamente que ponga en evidencia la interferencia que está produciendo EVE. Muy bien, entonces, si es detectado una interferencia, inmediatamente el proceso de comunicación se interrumpe. Entonces, fíjense ustedes que no es importante en realidad que hacer que el canal sea inviolable desde el punto de vista de que EVE no pueda leer el mensaje. No es importante eso. Lo importante es que en cuanto EVE intente hacerlo, automáticamente Alice y Bob se van a dar cuenta de ese proceso de interferencia. Vamos al ejemplo. Entonces, demos un ejemplo de ver cómo puede funcionar esto. Supongamos entonces que Alice y Bob quieren intercambiar claves y Alice elige, como ya habíamos mencionado antes, dos filtros, uno con su plano a 45 grados para generar el bit 1 y a 90 grados para generar el bit 0. Bob tiene a su disposición dos tipos de filtros. Vamos por partes. Supongamos que Alice manda un bit 0, es decir, un fotón polarizado a 90 grados, y Bob arbitrariamente
recibiéndolo con un filtro de 135 grados. Entonces acá tenemos el 50% de probabilidades de que pase el filtro de Bob y entonces lo detecte, o bien no lo reciba. Si el caso fuese de que Alice manda un fotón a 45 grados y Bob está utilizando el filtro de 135, como están sus planos cruzados, es decir, el plano de polarización del fotón y el plano del filtro de Bob están cruzados, entonces el fotón nunca va a atravesar el filtro, Bob nunca va a recibir el fotón que le mandó Alice. Muy bien. Si el fotón no pasa, si el fotón que va a recibir Bob no pasa el filtro, entonces, fíjense ustedes, acá está la tablita de recién. Si no pasa, quiere decir que no tiene ninguna manera de saber si el fotón que mandó Alice fue a 45 grados, es decir, le mandó un bit 1, o bien tiene un fotón a 0 grados, es decir, el bit 0. Porque si no ha pasado, fíjense ustedes que cualquiera de los dos estados de recepción o de medición realizados por Bob le pueden dar ese resultado. Si el bit mandado, si el fotón mandado por Alice estaba a 45 y Bob lo quiere recibir con un filtro de 135, nunca va a pasar. Ahí tenemos un caso. En el caso de 90, si Bob está en el 50% de probabilidad de que no pueda pasar, también el resultado va a ser negativo. Esto quiere decir que si Bob lo llega a recibir al fotón, tiene la absoluta certeza de que Alice le ha mandado un fotón de 90 grados de polarización. Es decir, que Alice lo que le está mandando es un 0, porque es la única posibilidad, utilizando este esquema de recepción, de que Bob reciba un fotón. Entonces ahí está absolutamente seguro, es decir, Bob tiene la certeza absoluta de que Alice le mandó un bit 0, fotón polarizado a 90 grados. ¿Qué pasa si, en lugar de utilizar un filtro de 135, Bob decide utilizar el de 0? Otra vez, vuelvo a insistir con esta idea. Bob los elige al azar. Él no sabe las comunicaciones que utilizó Alice. Entonces, él elige el filtro al azar. Si hubiese utilizado el filtro de 0, pasa lo siguiente. Alice le manda un fotón a 90, él lo va a recibir con un filtro de 0 grados, ese fotón no va a pasar nunca. Pero si Alice le mandó un bit 1, es decir, su fotón polarizado a 45, y Bob lo recibe con un filtro de 0 grado, tiene el 50% de probabilidades de que no pase, o el 50% de probabilidades que sí pase. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si Bob recibe el fotón, tiene la absoluta certeza de que lo que, con ese filtro de 0 grado, lo que le mandó Alice es de 45. Y entonces ahí lo tenemos. Si el fotón atraviesa el filtro de 135 que utilizó Bob, Bob está absolutamente seguro que ese es un bit 0. Si atraviesa el filtro de 0 grado que utiliza Bob para detectar, está absolutamente seguro que el bit que le manda Alice es un 1. Entonces, supónganse que Alice manda toda esta chorrera de bit 001101. Evidentemente, fotón, un bit 0, fotón a 90 grados, un bit 0, fotón a 90, 45 para el bit 1. Y Bob lo recibe con estos filtros. Si está recibiendo en el primer caso con 135 no pasa, si lo recibe con un filtro de 135 pasa, si lo recibe con el filtro de 0 no pasa, en este caso no va a pasar, aquí están a 90 y acá están a 90 los dos, aquí sí va a pasar y va a recibir un 1, aquí no va a pasar y acá sí va a pasar. Claro, esto puede resultar medio raro porque fíjense, uno dice como si Alice mandó un 0, es decir, el fotón a 90 y Bob lo recibe a 135, los dos están formando un ángulo de 45. ¿Por qué dice aquí que no pasa? Porque tenemos el 50% de probabilidad de que pase o no pase. Supongamos que no pasó. En este último caso, pasa exactamente lo mismo.
volvemos a tener el plano de polarización del fotón y del filtro de Bob a 45 grados. Tenemos el 50% de probabilidades que pase o no pase. Supongamos que pasó. Entonces, quiere decir que en este caso el mensaje fue recibido por Bob 0, 1, 1. Esos son los fotones que les dio información. Ahora, fíjense que tenemos una incertidumbre acá del 50% porque este bit, justamente, se han recibido los bits que consiguieron pasar por el filtro. De todas maneras, sigue siendo el mensaje válido, porque fíjense, en este caso no había ningún tipo de duda. Perdón, en este caso pasó y podía haber duda, los dos planos de polarización están a 45 grados, pero si pasó, entonces recibió un 0. En este caso recibió un 1, también con el 50% de probabilidades, pero lo recibió y exactamente lo mismo pasó con el último bit generado. Entonces, si Alice mandara una chorrera muy grande de fotones, todos polarizados al azar con 90 y 45 grados de planos de polarización, y Bob los recibe también al azar, entre 0 y con un filtro de 0 y de 135 grados, aproximadamente 3 de 4 fotones quedarían bloqueados. Aproximadamente. Recuerden, solamente hay 2 casos donde no pasan nunca, cuando están cruzados. A 45, 135, a 90 y 0. En esos casos no. En los otros 2 casos, que pueden formar ángulos de 45 grados entre sí, entre el fotón que recibe Bob y el filtro que está utilizando Bob para detectarlo, tengo el 50% de probabilidades. Supónganse que, digamos, en ese 50% se puede demostrar que con una gran cantidad de fotones, por ejemplo, 1 millón de fotones, como dice acá el slide, de esos 50%, uno de sí y el otro de no. Entonces, en principio, 3 de los 4 no van a ser recibidos y solamente va a quedar uno para poder ser detectado por Bob, y entonces ese es el que porta el mensaje. Es decir, del millón que se mandó, 750.000 quedarían bloqueados por el filtro que utilizó Bob, por los filtros que utilizó Bob, y solamente 250.000, quedarían, digamos, para mandar la información. Ahora bien, una vez que Bob tiene esos bits recibidos, esos fotones detectados, sabe qué bit ha recibido, a través del otro canal de comunicaciones del privado, se puede comunicar con Alice. Y entonces, obviamente, preguntarle a Alice cuáles son los filtros que ella utilizó. De esa manera, él va a saber perfectamente poder reconstruir el mensaje que ha intentado mandar Alice. Y entonces reconstruirlo, recuperarlo totalmente. Ahora la cuestión es la siguiente. Eve se mete en el canal de comunicación. Se mete en el canal de comunicación. Y entonces Eve quiere detectar los fotones que Alice mandó, justamente para poder leerlos. Entonces, supónganse que Alice mandó a Bob un fotón a 90 grados. Es decir, le mandó un bit 0. Y Alice se mete en el canal de comunicaciones y utiliza un filtro de 135 grados, uno de los 2 que tiene Bob, para poder ella detectar el fotón mandado. El problema es que Eve no tiene ninguna manera de saber cuál era la polarización original. Ella la desconoce. Ella simplemente va a utilizar un filtro para detectarlo. Entonces, si el filtro está a 45 grados y Alice mandó un fotón a 90, ella no va a recibir absolutamente nada. No se va a enterar de cuál es el fotón enviado. Si ella utiliza casualmente un filtro de 135 y el de Alice, el fotón de Alice que mandó era de 90 grados, ella tiene un 50% de probabilidades de que ese fotón quede bloqueado o bien de que ese fotón sea detectado. ¿Sí? Ahora bien, el problema está en que Alice, como no lo sabe, acuérdense ustedes que cada vez que hay un proceso de detección, la información queda destruida. Entonces, para que no sea detectada su presencia, ella tiene que hacer la prueba con el filtro para tratar de adivinar de saber cuál es la polarización con la que mandó Alice su fotón y poder reenviar ese fotón con la misma polarización a Bob para que no sospeche.
Entonces el problema está ahí. En principio, por ejemplo, Eve podría decir o podría sospechar que es un fotón, si quedó bloqueado, ¿no es cierto? Supongamos que al mandar uno de 90, Eve no recibe ningún fotón o no logra detectar ningún fotón. Entonces ella, supónganse que Alice mandó esto y Eve detectó con un fotón a 45 grados o a 135, como estaba hablando recién. Los ángulos que están formando el fotón de Alice y el filtro de Eve es de 45 grados. Por lo tanto, hay una probabilidad del 50% de que pase o que no pase. ¿De acuerdo? Si ella detecta que no pasa y el filtro de polarización que utiliza Bob es de 0, entonces fíjense ustedes que en este proceso, si Alice no estuviese metida en el medio, Bob no tiene que recibir ningún fotón. Alice mandó a 90, Bob lo detecta a 0, los dos el fotón y el filtro de Bob están cruzados, no puede pasar absolutamente ningún fotón. Bob no puede recibir ningún fotón con esa polarización. Pero si Eve se mete en el medio y detecta el fotón con 45 grados, entonces tiene el 50% de probabilidades de que no haya pasado. Ella puede enviar ese fotón suponiendo que ha sido 90, es decir, el fotón no pasó, pero si el fotón no pasó, Bob lo va a recibir con un filtro de 0 grado, no va a pasar absolutamente nada y entonces lo que está obteniendo Bob es un 1. En lugar de no pasar, si Eve no estuviese metida en el medio, ahora tiene un 50% de probabilidades de pasar. Recuerden ustedes que el filtro de Eve está a 45 grados respecto del de Alice. Entonces, Bob tiene un 50% de recibir un bit 1 cuando Alice en realidad le dio un bit 0. Este proceso de detección y que cada vez que Eve detecta un fotón, tratando de cubrir su intersección, se lo manda a Bob y Bob lo que va a recibir es el bit contrario al que mandó Alice, es el proceso que hace al canal absolutamente seguro, porque este cruce o este cambio del bit original que mandó Alice, que después Bob se va a enterar porque se están comunicando las bases, se las están comunicando a través del canal privado, inmediatamente queda en evidencia de que ese bit ha cambiado respecto del que mandó Alice por la interferencia que produjo Eve. Esto es lo que hace al canal absolutamente seguro. Claro, alguno dirá, bueno, pero a ver, alguno dirá, bueno, está bien, pero aquí estamos hablando de que hay un 50% de probabilidades de que esto suceda, pero también tenemos el 50% de que no suceda. Eso es cierto. Ahora, en una cantidad muy grande de fotones, estas discrepancias saltan muy rápido a la vista. Entonces, rápidamente, Alice y Bob se pueden enterar de que es la interferencia de Eve la que está produciendo esa disparidad y cortar la comunicación. Bien, entonces, bueno, esa es la cuestión. Acá está. Si Eve está metida en el medio, entonces Bob solamente puede o no recibir nada, porque supone que los filtros están, que los fotones están bloqueados, o bien recibir absolutamente el bit opuesto al que Alice le mandó. Entonces esta interferencia, este ruido que produce el hecho de que Eve esté tratando de meterse en el canal de comunicación, interfiriendo en el canal de educación, es lo que pone en evidencia la existencia de un espía. Perfecto. Bueno, entonces, esto, evidentemente, con un solo bit, uno podría decir que va a ser tan seguro. Tenemos el 50% de que sea seguro o que no sea seguro, pero a esto hay que multiplicarlo por trillones de bits que se pueden mandar y entonces el grado de posibilidad, la probabilidad de poder detectar a Eve crece exponencialmente. Entonces, con una gran cantidad de bits mandados por el canal cuántico, es decir, por la fibra óptica en este caso, sería prácticamente imposible que Eve pudiera pasar desapercibida en su intento de interferir el mensaje. De esta manera, es absolutamente segura la comunicación o el canal de comunicaciones que hay entre Alice y Bob.
Y el problema básico, es decir, perdón, está mal utilizada la palabra. La gran ventaja de esto es que es absolutamente imposible, totalmente imposible para Eve, perdón, poder obtener o poder lograr otro proceso para detectar la información, porque eso sería violar las leyes de la mecánica cuántica, que son las a las que responde la partícula cuántica, en este caso del ejemplo, el fotón. Entonces esto hace que el canal sea absolutamente imposible de violar. No hay manera ninguna, no hay ningún procedimiento que pueda escapar a este procedimiento o a estas características de funcionamiento, porque responden a principios físicos, no a principios matemáticos como los canales clásicos, que con una computadora superpoderosa yo podría, digamos, en definitiva, poder violarlos. Aquí, para poder interferir en el canal de comunicación, yo tengo que violar principios físicos que son absolutamente imposibles.